Estamos hablando de este caballo negro, que es un tipo de necesidad económica, y su jinete, quien lo monta, será el anticristo. Forma simbólica, no que va a venir en un caballo, sino que es una forma simbólica de expresarlo por los tiempos en los cuales se escribió la Biblia. Los hombres de Dios, la forma de interpretarlo, como del Espíritu de Dios se los guió, para que en todo tiempo se pudiera entender esto. Y así lo podemos nosotros simbolizar, o más bien traer a nuestros tiempos modernos y hablar del significado. Amén. Quiero mencionar algo que el día de mañana ya estaremos empezando con el caballo amarillo, que tiene que ver con las situaciones de enfermedad, de plagas, etcétera, etcétera. Y vamos a mencionar algunas cosas que esperamos en el Señor, que Dios nos proteja para que alguien no vaya a venir en contra de nosotros. Pero vamos a hablar de cómo es que las enfermedades vienen a la tierra, cómo es que estas plagas se han multiplicado, cuál es el propósito, quién las envía, etcétera, etcétera. Va a ser algunas cosas que van a atemorizar a algunos de ustedes, así que no con ello quiero decirte que no mires el programa, pero va a estar bien buenísimo este programa de mañana. Que no se lo pierdan, porque es una realidad. Solamente estamos hablando de lo que estamos viviendo y también interpretando las Sagradas Escrituras que tenemos, que nos han sido dadas por nuestro Dios. En el libro de Joel, quiero solamente mencionar lo último con respecto de la guerra y de las consecuencias. Cómo el profeta, este libro pequeño que escribió el profeta Joel, manifiesta lo que también es un paralelo de lo que está a punto de suceder en la gran tribulación de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Tribulación que nunca antes se ha vivido desde los tiempos que Dios hizo la creación. Desde los tiempos de Adán hasta acá, no se han vivido tiempos tan difíciles como estos, ni se volverán a vivir. Así que esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y lo que dice nuestro Señor Jesucristo permanece. Amén. Él mismo dijo en su palabra: los cielos y la tierra van a pasar, mis palabras no pasarán. Amén. Así que la palabra de nuestro Dios prevalece para siempre, permanece para siempre. Joel capítulo 1 versículo 2 dice así: oíd esto, ancianos, y escuchar todos los moradores de la tierra. La palabra anciano está dirigida a los ministros de Dios, no a los ancianos en años, sino que a los ancianos en el reino de la prédica de la palabra de nuestro Dios. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? Es una pregunta que le está haciendo, o en los días de vuestros padres. ¿Está sucediendo en vuestro tiempo o sucedió antes? El profeta se introduce con esta expresión. Quiero que ustedes se hagan la pregunta: ¿sucedió en los tiempos de ustedes? ¿Está sucediendo en los tiempos de ustedes o sucedió en los tiempos de sus padres? ¿Cuándo es que esto va a suceder? Esto es un paralelo que estaba viviéndose en ese momento y que se había vivido en tiempos pasados, pero que en realidad está dirigido al futuro. Amén. Dios habla de esta forma, y yo estoy sorprendido, siempre me sorprende la forma en que Dios expresa. Con una palabra dice tantas cosas que nosotros en nuestro pequeño vocabulario no podemos nosotros hacer lo mismo que Dios. Cierto. Dios dice una palabra y esa palabra cubre toda la eternidad. Amén. Su palabra es viva, permanece para siempre. Esto es increíble. Ni los filósofos como Aristóteles, Sócrates, ninguno de ellos ha podido hacer esto. ¿Por qué? Porque son criaturas finitas, falibles, mientras nuestro Dios infinito es infalible. Todo lo que Dios dice permanece. Amén. Amén. Y lo dice así, se introduce con esta pregunta. Versículo 4 va y dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón. Es un tipo de langosta, es un tipo de insectos. Está hablando de la cosecha, está hablando de la siembra, está hablando de la economía. Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La gente que es de campo, y en estas tierras nuestras, gracias a Dios que no se han manifestado estas plagas en la forma que se manifiestan o se manifestaron en Jerusalén y en el norte de África. Son plagas que cuando vienen estas langostas, estos insectos, los hombres que han estado por allá y que han visto estas cosas aún en nuestros tiempos, dicen que cubren la luz del sol. Vienen contra un sembradío y es como si entrara un ejército de caballos y atropellan la siembra, la destrozan totalmente, y estos insectos, lo que van tras de la fruta, van tras de lo tiernito, de lo sabroso para estos animales. Bueno, el profeta está anunciando estas cosas, que lo que hace uno
y le queda, lo viene a hacer destruir el otro. Y en el tiempo de nosotros, cuando estamos hablando de estos caballos, lo que deja uno, el otro lo va a atropellar, y lo que queda del atropellamiento del otro, el otro lo va a destrozar. Y así sucesivamente hasta dejar la tierra desértica. Hablando de la economía, esto es algo terrible que viene, pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis, Dios nos lo recomienda que lo estudiemos en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee estas palabras y las guarda, porque el tiempo de Dios está cerca. Así que hay una bendición que estudiemos la palabra del Señor y el libro de Apocalipsis, porque así nosotros estaremos informados al tanto de lo que está a punto de suceder. Sí, amén. Ahora sigue diciendo, despertad. Y esta es una exhortación al pueblo, despertad borrachos y llorad. Ahora, algunos se han de preguntar, ¿por qué Dios dice borrachos? No está refiriéndose al pueblo. Realmente se refiere al pueblo de Dios. Está el pueblo de Dios en nuestros tiempos, quizás por mayoría, como si estuvieran embriagados, como si estuvieran bajo el sopor o bajo la influencia de la sidra. Aunque no sean bebedores de vino, sin embargo no se están dando cuenta que estamos viviendo últimos días y que estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestros bienes, nuestras energías, nuestros conocimientos en cosas que no tienen valor, cosas que se destruyen con el uso, cosas que van a quedar aquí. Cuando Dios nos dice, despierten, aquí lo importante es la salvación de la humanidad, la salvación de las almas, que acaso no se los he dado a entender a través de mi sacrificio. Dios nos está diciendo, ¿por qué ustedes se quedan tan metidos en algo que va a perecer? Están como ebrios, están como borrachos. Claro que es una exhortación para ti, para mí, para todo el pueblo de Dios. O sea que los borrachos son irresponsables. Exacto, no les interesa en lo más mínimo. A un borracho no le interesa si hay alimento en su casa, si se gastó el cheque, si está preocupada su esposa, sus hijos no tienen que comer, zapatos que ponerse, ropita que vestir. A un borracho se olvida de todo. No tiene vergüenza. Bueno, la expresión, pierde la vergüenza, pierde la sensibilidad y la responsabilidad. Entonces Dios pone al pueblo, escuchen, están ebrios, despierten. Por eso en Efesios el apóstol Pablo dice, levántate tú que duermes y despiértate, o despiértate entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Y te alumbrará la luz de Cristo. Está diciendo, levántense, estamos en los últimos días. En un momento vamos a buscar ese pasaje para poderlos. O sea que la responsabilidad de lo que está hablando aquí el profeta es que nosotros tenemos que ser responsables por lo que Dios nos ha dado para que hagamos, no estemos dormidos. O sea, es que estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde hay iglesias que son súper fuertes económicamente, pero el beneficio que están dando al reino de Dios es poco. Amén. Es casi escaso, nada. Escaso. ¿Me entiende? Porque se está invirtiendo en tantas cosas que se perecen con el uso. Mire, tenemos iglesias gigantescas, y gracias a Dios por ellas. No estamos hablando de que no deben de crecer. Este es el plan de todos nosotros. El reino de Dios debe de crecer. Pero si perdemos el objetivo, ¿de qué aprovecha crecer? Si no estamos haciendo la obra de nuestro Dios, ¿de qué aprovecha a nosotros acumular bienes si no lo estamos invirtiendo al reino de nuestro Dios? Esto es lo que está diciendo el profeta. Por eso va a venir hambre, por eso va a haber necesidad. Voy a mandar mi ejército, va a atropellar sus bienes. La gente va a tirar su oro en las calles, se van a andar escondiendo entre las cuevas y debajo de las piedras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vino el día de Jehová terrible y fuerte. ¿Quién podrá estar firme delante de él? Y este momento de grande tribulación, hermanos, viene a la tierra, y la iglesia, y estoy hablando de aquella iglesia que se haya metido a dormir, pero quiero felicitar al pueblo hispano. Amén. No porque seamos hispanos, no porque seamos latinos, quiero felicitarles, porque aunque somos débiles, aún y con ello, Dios está haciendo cosas preciosas a través de ustedes. Aunque solamente tienes $10, $15 en tu bolsa, no tienes un lugar donde vivir, estás rentando un apartamento, vives en una trailita, aún y con todo eso eres fuerte. Porque lo poquito que Dios pone en tus manos lo estás usando tu tiempo, eres fiel en tu iglesia, siembras en el reino de tu Dios. Sabes, Dios te va a multiplicar ello, y Dios te va a decir cuando llegues a su presencia, venid bendito de mi Padre.
Amén. Siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No, estas palabras no las van a escuchar muchos que han acumulado bienes y riquezas. Hay negociantes, hay personas que han prosperado. Sin embargo, el interés por el reino de Dios es insignificante. Cierto. ¿Sabe lo que decía el pueblo de Dios en los tiempos antiguos? Engordó Jezerún y tiró coces. En otras palabras, prosperó y se olvidó del reino de Dios, se olvidó de la necesidad del ministerio, de los sacerdotes, de la tribu de Leví, etcétera, etcétera, y empezó a voltearse en contra del reino de nuestro Dios. Hermanos, vamos a seguir adelante, pero mire, yo quiero dejarles que hablen. Hay un pasaje de lo que usted está diciendo, hermano. Pablo le dice a los romanos, y vamos, la hermana mencionaba el programa pasado, el valor que tenía la moneda de romana. Y fíjense lo que le dice Pablo en ese tiempo de prosperidad. En el libro de Romanos capítulo 11, verso 25, dice, porque no quiero, y le hablo a los hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Fíjese la confrontación que está haciendo el apóstol Pablo al ser humano, que uno se confronte con uno mismo. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que realmente el propósito de tu existencia? Y dice, no quiero que ignoréis, hermano, y que te hagas arrogante a ti mismo. En cuanto a otro mismo, dice, para que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles no es el tiempo de los gentiles, que son dos expresiones o dos frases muy diferentes. La plenitud de los gentiles se refiere al tiempo final. Estamos hablando del apocalipsis, de los últimos tiempos. Hermanos, ¿qué está pasando con tu vida en este momento como cristiano? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué influencia estás teniendo en tu hogar? ¿Qué influencia estás teniendo en tu iglesia? ¿Qué influencia estás teniendo en tu comunidad? Para que la gente entienda que hay un camino, que necesitamos despertar ahora a la comunidad cristiana y no ser conformistas, ¿verdad? No ser conformistas. Voy a la iglesia, ahora veo este programa, pues voy al trabajo y aquí estoy en la iglesia, y no haces nada por el reino de Dios. Tenemos que sembrar no nada más dinero, tiempo, esfuerzo, tu misma vida para extender el reino de Dios, porque el tiempo viene, hermano. Exacto. Y muchos están endureciendo, y mire qué tremenda palabra trajo el pastor acerca de Joel, ¿verdad? De que va a ser devastador lo que viene, hermano. Sí, y algunos lo han dicho, algunos lo han mencionado, también nosotros quizás. Una de las últimas oportunidades de esta vasta nación, de este grande país que es Estados Unidos, es el pueblo cristiano, el pueblo y principalmente el pueblo hispano, porque el pueblo americano por mayoría se ha dedicado a construir sus grandes templos, lo cual es muy bueno. Pero los ministros, quizás allí jugando golf o teniendo un buen tiempo, sabe que la inversión de ellos es muy poca por el reino, es muy poca. Realmente es triste cuando las almas están yendo al infierno, cuando esta nación está perdiendo la sensibilidad y la moral. Es algo bien terrible. Voy a seguir, yo sé que la hermana quiere compartir algo, voy a seguir con el versículo 5, dice, despertar borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Pongan atención, en este gran día de gran tribulación. La vid sabemos que está refiriéndose a ¿quién? A la iglesia. Y la higuera, ¿a quién se refiere? A Israel. Ponga atención, asoló la vid. En otras palabras, la desapareció, quedó totalmente desértica. La iglesia desaparece. Está hablando de los últimos días, y la higuera, que es un tipo de Israel, le quita la piel, la descortezó, le quita la vida, lo que la cubre, queda totalmente al intemperie. Israel quedará totalmente destruido en esta gran tribulación, pero un puñado de gente, ellos van a ser salvos, como lo dice el apóstol Pablo. Del todo desnuzó y derribó sus ramas, quedaron blancas. En otras palabras, le quitó la piel a la higuera, le quitó la cobertura, quedó totalmente sin protección. Y Satanás, a través de este espíritu inmundo que toma al anticristo, a este hombre, viene a destruir completamente al pueblo de Israel. La iglesia, que era la defensa de Israel, aunque muchos judíos no lo entiendan, pero la protección de Israel en estos momentos es la cobertura que la iglesia le está dando. Porque la cobertura que la iglesia le da es la cobertura que Dios pone en la iglesia.
Los cristianos son los que están en estos momentos intercediendo a favor del pueblo de Israel, que por mayoría son gente atea. Muchos judíos realmente no están creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe mucho judío en qué ha puesto su confianza? En el dinero. Y en realidad se han apoderado de muchas riquezas. Ahora, no estoy hablando de los judíos porque también yo soy judío, ¿así? Amén. Que Amén. tranquilos, no se enojen, pero soy cristiano. Amén. Soy cristiano que pertenezco al pueblo judío por la fe en Abraham, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Pero esto le va a suceder. Y luego dice el versículo 8, llorad. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. ¿Quién es el marido? Cristo. Por el marido aquel que estaban esperando, estaban confiando. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Desapareció la ofrenda, el sacrificio. El pueblo dejó de aportar para el beneficio del reino de Dios. Por eso Dios manda la destrucción. Porque la gente empezó a poner su dinero en cisternas rotas que no retenían el agua. En los bancos empezó a querer acumular riquezas y dice, a causa de ello yo mando la necesidad económica en la faz de la tierra. Sigue diciendo, de Jehová la ofrenda y libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, están llorando, están en ayuno. El campo está asolado, versículo 10. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó, Sí, se secó el mosto. el mosto, se perdió el aceite. Recuerde que el mosto y el aceite es lo mismo que decía del caballo, el vino y el aceite. Lo más principal, lo que debía de ser para la gente de Dios, aquellos que estaban en eminencia, desapareció. Verso 11. Confundidos labradores, los que siembran la semilla, gemid viñeros, los que recogen el fruto, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la cosecha se perdió, se secó totalmente. Verso 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por los cuales se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Quiero mencionar algo. Cuando está hablando de los árboles, está hablando de las naciones. La vid es la iglesia, la higuera es Israel. Los árboles son las naciones. Son las naciones. O sea que Dios lo manifiesta en esta forma natural para que nosotros lo entendamos. Lo que está diciendo, toda esta consecuencia de que el oruga, el saltón y el revoltón vinieron y destruyeron la tierra fue a causa de que dejaron de sembrar, de sacrificar, de dar gloria a Dios con lo que Dios ha puesto en sus manos. Por eso la grande necesidad. Los sacerdotes, los ministros de Dios estarán a duelo, estarán gimiendo en saco y en cilicio. ¿Por qué? A causa de la insensibilidad del ser humano que Dios ha alcanzado, ha rescatado para que sirviese al reino de nuestro Dios. Solamente una cosa es importante. Jesucristo se lo dijo a Marta. Marta, solamente una cosa es importante y María la ha elegido. Lo más importante, ¿qué era? Servir a Dios, reconocer a Dios, saber que sin Él nada podemos hacer. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando. Amén. Pero aún y con todo eso en el proceso, quiero mencionar algo. Felicito al pueblo hispano, al pueblo latino, que está viniendo a los pies de Jesucristo. Los felicito porque a pesar de necesidad económica, a pesar de un bombardeo que ahorita se está escuchando bastante en los medios de comunicación, de que no nos quieren en esta tierra, que nos van a poner un muro, que no van a dejar pasar al pueblo latino, que los van a echar para afuera. Mucho del pueblo que nos está mirando no tiene papeles, pero escucha, ten confianza, nuestro Amén. Dios está con nosotros. Nuestro Dios nos va a prosperar. Somos un pueblo que andamos de paso, que vamos de paso. Somos un pueblo extranjero. No nomás de Estados Unidos, de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera, etcétera. Somos pueblo extranjero. Y si no nos quieren aquí, no nos preocupa. Nunca nos han querido. No quisieron a Jesucristo, el dueño de la tierra, el Señor de la tierra, sino que lo llevaron a la cruz. No se preocupen, pueblo de Dios. Todas estas amenazas del diablo, de que al pueblo hispano lo van a echar para afuera, que lo van a deportar, que esto y que aquello, saben, son puros amenazas que no podrán sostener. ¿Por qué? Porque la tierra y la plenitud de ella le pertenecen a nuestro Dios. Fíjese, hermano pastor, que hay algo bien importante ahí. Cuando el Señor dice, aparentemente estamos tocando las finanzas, pero es algo profundo esto.
Y usted habla ahí que no dañemos el vino y el aceite. El vino y el aceite era una provisión. Dice, no la dañes. Le dice al caballo Dios, ¿verdad? Que no dañe el vino y el aceite. Una provisión, pues, de lujo supuestamente. Pero el vino se ha utilizado para muchas cosas, para sanar heridas, para sanar enfermedades, para sanar a los desilusionados. Bueno, ha sido una situación de que se ha usado. El aceite, estaba leyendo yo que el aceite se utiliza inclusive hasta para hacer el papel de seda, ¿verdad? Entonces tiene muchos usos. Pero una de las cosas importantes que usted está dándole consuelo al pueblo hispano es que nosotros, cuando sembramos en el reino de Dios, la palabra del Señor dice que el dinero de los ricos nos pertenece a nosotros. O sea, el asunto es que no estamos nosotros autorizados a quitarle el dinero a los ricos porque nos convertiríamos en ladrones. Ahora bien, Dios está hablando de un bien cuando habla de eso. Entonces, cuando el hermano pastor dice, no te preocupes por todas las amenazas, yo te estoy diciendo a ti, si tú siembras en el reino de Dios, como Dios sabe de lo que tú tienes necesidad antes de que se lo pidas, Dios va a proveer. Hay una promesa que dice que Dios protege a la viuda, al huérfano y al extranjero. Entonces quiere decir que el extranjero, donde quiera que ande, tiene protección divina. Amén. Y lo podemos ver en los apóstoles. Y lo podemos ver en estos hombres de Dios que salieron a ministrar la palabra. Pablo llegó un momento en que tenía muchas ciudadanías. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba anticipada para este varón, para que las puertas fueran abiertas. Yo tengo testimonio que siempre que alguien está preocupado por ese asunto de los papeles, hermano pastor, mi hermana era una. Ella vivía en Los Ángeles y no tiene mucho tiempo de estar aquí. Y yo le dije a ella, hermana, hay una promesa en la palabra, agárrate de ella, porque es un pacto de Dios en la protección de los extranjeros. Y le dije, ellos son muy sembradores en el reino de Dios, mi hermana y mi cuñado. Entonces, mire, hermano, mi hermana agarró su residencia a los 6 años de estar aquí. Entonces, ¿de dónde vino? Dios tomó. Dios va a hacer que esa riqueza, fíjese bien, perdón hermano, esa riqueza que hay de que nosotros seamos legales en este país está en manos de unos poderosos para que firmen. Entonces hay una riqueza ahí que solo Dios la puede tomar para que sea declarada, hermano, a todo aquel pueblo que está afligido ahorita. ¿Por qué? Cuando nosotros estemos interesados en el reino de Dios, Dios va a hacer esta gran bendición para nosotros, porque nosotros los latinos, aunque hayamos sido considerados débiles, hoy nos estamos convirtiendo en una fortaleza en las manos de nuestro Señor. Sí, no se preocupen, una vez más no permitimos al hermano Jorge, pero quiero mencionar algo antes para que el hermano Jorge tome un poquito de este programa y comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. No tengan temor de las amenazas. Gracias. De las amenazas, ni tampoco vean muchos programas de información ahí de noticias que son muy sí, hay muy poca verdad en ello, pero no se atemoricen. La tierra es de nuestro Dios y aunque el mundo no lo quiera aceptar, es de nuestro Dios. Escuchen, la historia que se conoce de esta tierra que en este momento nos encontramos, que le llamamos Estados Unidos, ha pertenecido, la historia nos enseña, no vamos muy lejos, pertenecía a los nativos. Los nativos eran los que nosotros conocemos los indios. Vienen los europeos y toman posesión de esta nación. Luego los hispanos, los españoles toman posesión de esta última porción acá del sur. Vienen, la pierden ante los americanos, los del norte. Ahora, esta nación ha sido una nación que en diferentes tiempos ha sido tomada por diferentes pueblos. La tierra ha sido así. Y al rato van a tomarla otros si el Señor tardara en venir, lo cual no creemos. Ahora, nosotros vamos a seguir haciendo lo que debemos de estar haciendo desde el principio. Dándole reconocimiento y gloria a nuestro Dios y predicando el evangelio de salvación a todas las criaturas. Porque Dios vino a establecer su reino y pronto lo miraremos. Pero tú y yo debemos de estar seguros. Hermano Jorge, amén. Termine con el programa. Hermano, solamente para redondear el programa, ¿verdad? Hay mucha apatía de gente que vino a Cristo hace 15, 20 años y están sentados ahí en sus bancas. Yo creo que el programa de hoy, hermano, debe de levantarte, como el versículo que decía nuestro hermano pastor al principio, ¿verdad? Di no a la apatía, ya basta de lo monótono y levántate a trabajar por Dios, porque los tiempos son peligrosos. El versículo que usted mencionaba, pastor, se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Hay una frase en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Sardis,
tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Correcto. ¿Verdad? Entonces levántate tú de los que duermen y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia. Ya no estés perdiendo el tiempo, hermano. Como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Dile no a la apatía, Wow. levántate Yes, en el yes, nombre yes. de Jesucristo, y Dios tiene las mejores cosas para sus hijos. Cierto. Amén, amén. Pueblo de Dios, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón porque nos has motivado a nosotros. Amén. Nos Amén. hemos unido como familia. Visión Celestial, Dios la ha traído a esta tierra de Houston para unir al pueblo con ese mismo espíritu de alcanzar las almas Amén. para Aleluya. el reino de nuestro Cierto, Dios. amén. Qué lindo es saber que un día vamos a poder ver muchos de ustedes que quizá no nos podamos ver aquí en la tierra personalmente, pero nos vamos a ver allá y nos vamos a recordar los unos a los otros. Amén. Así que gracias por poder sintonizar estos programas, gracias por apoyar Visión Celestial, y también queremos decirte que tengas muy buen Christmas, Navidad, que tengas un tiempo precioso en tu iglesia, que lo disfrutes, que tengas un año precioso, pero síguenos sintonizando en este canal, sigue sintonizando los programas. Gracias por apoyarnos, por aportar. Dios te va a multiplicar tus bienes. Amén. Shalom Te y hasta bendiga. la próxima. Amén. Quiero recordarte, si estás cercano a Baytown, te invitamos para que vengas este domingo a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde. Vamos a disfrutar la presencia de nuestro Dios, las ricas bendiciones de nuestro Amén. Padre Celestial, y tú no te vas a ir como viniste a este Cierto. lugar si tienes la oportunidad. Y aquellos que van a sus iglesias, que tienen una iglesia, disfruten este domingo las ricas bendiciones de su Dios allí donde Dios los ha Amén. plantado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiga, hermano, varón de Dios.